Nochebuena, vamos a estar celebrando la Navidad el día de mañana, pero es importante este día, para nosotros es sumamente importante poder celebrar la Navidad juntos, como iglesia, compartiendo su palabra, adorándole y una vez más entendiendo lo que Él ha hecho. Yo quiero compartir un mensaje que es de la palabra de Dios. Ese mensaje lo he titulado de la siguiente manera: el nacimiento de una nueva generación. ¿Por qué? Porque la Navidad tiene que ver con el nacimiento de una generación de vida. La Navidad tiene que ver con el nacimiento de una generación de vida. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Nosotros tenemos que salir de este lugar pensando que una generación de vida se está estableciendo desde el día en que el Señor Jesucristo comienza a hacer la obra en la vida de cada uno de sus hijos. Entendemos que la vida es estar unido a Dios, mientras que la muerte es estar separado de Dios. La palabra vida significa estar unido a Dios. No puede haber vida si uno no está unido a Dios. Para poner un ejemplo sencillo de esto que les estoy comentando, compartiendo, es si yo saco un pez fuera de su hábitat, del agua, se va a morir, porque la fuente de vida es su hábitat. El pez necesita estar en el agua. Si yo lo pongo en tierra, ese pez se va a morir. Y es exactamente lo que ocurre. O sea, la vida del hombre está en Dios. La fuente de vida inagotable para el hombre está en Dios. Mientras que la muerte, la palabra muerte, significa separación. La palabra separación, la palabra muerte es estar separado de Dios. Cada persona que nace en este mundo, no importa si nace en un hogar cristiano, así sus padres sean pastores, sean ministros, sean creyentes, ese niño nace separado de Dios. Entonces, cuando hemos leído, ¿no?, el verso, que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos que entender algo, hermanos. Jesús vino con un plan y con un propósito que lo cumplió a cabalidad. ¿Y cuál fue ese plan? Él vino para dar nacimiento a una generación que estaba muerta. ¿Es importante entender esto? Sí, es importante que nosotros entendamos que Jesús vino para dar vida a una generación que estaba muerta. Cada vez que nosotros recordamos la Navidad o pensemos en la Navidad, tenemos que pensar en ese nacimiento, no solamente de nuestro Salvador, sino de toda una generación que está expectante de Dios. Primera de Pedro 1:3 nos dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Acá la Biblia dice que, y está hablando el apóstol Pedro, dice que Él nos hizo renacer. Diga conmigo: renacer. ¿Por qué renacer? Porque nosotros ya hemos nacido en este mundo. Nosotros tenemos dos nacimientos. Los que estamos en Cristo tenemos dos nacimientos. El nacimiento normal, cuando ingresamos a este mundo a través del nacimiento, a través de nuestros padres, cuando nuestros padres naturales, cuando la mujer da a luz a los niños, o al niño o a la niña, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay un nacimiento, pero ese nacimiento pertenece a una generación, que es la generación de Adán. Pero es una generación que por causa del pecado quedó separada de Dios. ¿Qué significa que quedó separada de Dios? Significa que es una generación corrupta. No importa si esa persona haga lo bueno, se porte bien, haga buenas obras, sea exitosa, modele valores, no interesa. Nació separado de Dios y por lo tanto va a sufrir.
y va a morir en el infierno, a menos que Dios tenga misericordia de esa persona y lo rescate en el momento oportuno. A veces nosotros podemos pensar, y muchas veces viene a nuestra mente cuando pensamos en las enfermedades que nos pueden tocar tener. Hermanos, para los que estamos en Cristo lo tenemos todo. Todo. Yo sé que es fácil decirlo, es difícil entenderlo y es mucho más difícil caminar en esa verdad. Porque nos sale un bulto, inmediatamente ya estamos preocupados. Y obviamente no estamos diciendo que uno no deba cuidarse y no deba chequearse, no deba ocuparse en ello. Pero eso comienza a abstraer nuestra atención. Y no entendemos que, hermanos, que la vida es pasajera, es transitoria, y que todo lo que importa en este mundo es solamente Él. No importa más. O sea, puede sonar, ay, qué radical. Una vez, en uno de los grupos de alcance, alguien me dijo, qué dura es esa palabra. ¿Por qué tan así? O sea, Dios es tan así, tan fuerte. O sea, suena muy duro cuando una persona, digamos, que tiene una enfermedad o una persona, suena muy duro cuando una persona no entiende el por qué está pasando lo que está pasando. Y cuando uno no entiende el por qué está pasando lo que está pasando, lo primero que va a ocurrir es que vamos a comenzar a sufrir. El sufrimiento es causa de no entender los planes de Dios en nuestra vida. Ahora, Colosenses 1, verso 13-14, dice la Biblia que Él nos ha librado, Jesús, a quien celebramos, a quien celebraremos esta noche. Él nos ha librado, dice, del poder, del dominio, del gobierno, de la autoridad de las tinieblas, es decir, de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados. La obra de Jesús es una obra perfecta. Diga conmigo, perfecta. No le falta absolutamente nada. Pero el nacimiento de nuestro Señor testifica el cumplimiento del nacimiento de una generación de vida en Cristo. La Biblia, cuando habla de Jesús, se refiere a Él como el unigénito en los evangelios. Pero en las cartas pastorales se refiere como el primogénito. ¿Qué significa el unigénito? Es hijo único, ¿verdad? Porque no hay nadie más. Pero después de su muerte y de su resurrección, Él se convierte en el primogénito. ¿Qué significa? El primero entre muchos hermanos. Para los que son de familia numerosa, ustedes saben que una cosa, normalmente los hijos mayores, ¿no? Qué lindo cuando son hijos únicos. Cuando llegan los hermanos, ya todo se acaba. El engreimiento, pero eso no pasa de repente con muchos aquí, ¿verdad? Pero es importante entender que el primogénito es porque es el primero entre muchos hermanos. Porque la venida de nuestro Señor Jesús dio lugar al nacimiento de una generación de vida. Y yo quiero explicar esto porque es necesario que nosotros lo entendamos, no con nuestra mente. Tenemos que entenderlo aquí en el corazón. En el corazón es donde tenemos que entender la palabra. Porque la palabra no se entiende. La mente es el instrumento que Dios usa para que la palabra ingrese, pero tenemos que entenderla aquí en nuestro corazón. Por eso es que Romanos 18, es un verso que no te di, dice que cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Es aquí donde se tiene que entender. Y hoy los médicos saben, los científicos han comprobado que el estómago y el corazón tienen neuronas. ¿Sabían eso, verdad? Bueno, búsquelo, investíguelo, tiene neuronas. Ahora, vamos a Mateo 1:1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Estoy leyendo Mateo 1:1. Hijo de David, hijo de Abraham. Verso 2 dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Voy a leer hasta el verso 3 nada más. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Cuando nosotros vemos en la genealogía de Jesucristo, y quiero que pueda entender lo que quiero decirle en esta mañana, nos habla de una generación de vida. Es una generación que está conectada con la vida. ¿Por qué es que quiero hacer esto? Porque quiero hacer una clara comparación entre la genealogía de Adán y la genealogía de Cristo. Para los que estamos en Cristo, somos parte ahora de su genealogía. Una generación de vida, una generación totalmente distinta a la generación de muerte que es en Adán. De Adán somos todos en el mundo. Cuando hemos nacido porque somos descendientes de Adán. Pero no solamente somos descendientes de Adán, sino que también heredamos la miseria de la transgresión que hizo Adán en el principio. Hemos heredado la naturaleza corrupta de él, la naturaleza de pecado. Uno se pregunta: ¿pero por qué vivo esta vida? ¿Pero por qué me tocó vivir así? Tú no eliges, nadie elige. Solamente seguimos la corriente de este mundo y el sistema de este mundo. En un río, los peces muertos siguen la corriente, pero en un río los peces vivos siempre están nadando contra corriente. Ahora, cuando Dios nos habla de las generaciones de Adán en Génesis 5, vamos a observar algo diferente. Veamos juntos. Leamos primero Génesis 5:1. Ese es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Pongan 2, por favor, porque no lo puse yo en mis notas. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Verso 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, ya no a semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios los creó al inicio, los varón y hembra los creó, pero los hizo conforme a la imagen de Dios. Pero cuando Adán cometió la transgresión, en Génesis, el pecado, la imagen de Dios la perdió, salieron de la fuente de vida. Todos los hijos que nacen en adelante, nacen conforme a la imagen de Adán. Por eso que acá dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Dice: engendró un hijo a su semejanza, ya no a semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque la generación de Dios se perdió en Adán por causa del pecado. Entonces, cada persona que nace en este mundo nace bajo la generación de Adán. Somos descendientes naturales, humanos de Adán. Pero la característica principal de las generaciones de Adán es que es una generación de muerte. Dios le dijo que no coma del fruto, del cual le dijo que no coma, porque el día que iba a comer iba a morir. Y fue así, y así ocurrió. Leamos del verso 4 en adelante, solamente hasta el verso 11. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Verso 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué dice? Dígalo fuerte. ¿Y qué dice? Y murió. Y murió. Verso 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años. ¿Y qué dice? Y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años. ¿Y qué dice? Y murió. Esa es
la naturaleza que poseemos cuando nacemos. Una generación de muerte. Una generación que está condenada a la muerte. Aquí lo que podemos observar es que cada personaje que aparece descendiente de Adán siempre termina en muerte. Quiere decir que el libro de las generaciones de Adán es una generación de muerte. Y cada persona que está en este mundo y que no conoce a Dios y que no tiene a Cristo en su vida, sigue siendo descendiente de Adán y es una generación de muerte. 1 Corintios 15, 22. Vamos a verlo un poquito más claro. Ustedes lo van a tener ahí en pantalla. Dice, porque así como en Adán todos mueren, ¿qué pasa en Adán? Todos mueren. Dice, también en Cristo todos serán vivificados. Ese es el galardón que tenemos los que estamos en Cristo Jesús. Cuando comenzamos a entender el plan de salvación para nuestras vidas. Entonces, vemos una generación, en Adán, una generación de muerte. Pero en Cristo, vemos una generación de vivos. Y no menciona la muerte. ¿Saben por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Es un Dios de vivos. Es un Dios de gente que está viva. Carnalmente, todos vamos a pasar por esa frontera. No podemos evitarlo. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo vino a rescatarnos de la segunda muerte. Esa es la muerte que el hombre tiene que evitar a toda costa. Hermanos, lo peor que nos pueda pasar en este mundo no es nada. No se compara absolutamente en nada a lo que es morir sin Cristo. Morir sin Cristo es la peor tragedia que le puede ocurrir a una persona. Cada persona que nace en este mundo tiene derecho a conocer este Evangelio. Y si nosotros tenemos el Evangelio en nuestro corazón, es nuestro deber compartir lo que Dios ha puesto en nosotros, la verdad de su Evangelio. Entonces, cuando la Biblia, vamos a Mateo 1 rápidamente, 1 del 1 al 6, voy a leerlo rápidamente. Nuevamente, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Hesrón y Hesrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, Rahab la prostituta, ¿verdad? Y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Pero el rey David es la descendencia que Dios escogió para que venga el Salvador, Cristo Jesús. Pero en estos pasajes que hemos leído, continuamente se nos dice y se nos menciona la palabra engendrar, que significa traer vida. Cada uno de estos hombres, y Cristo no había venido, todavía no se había hecho carne, pero Él, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, el Verbo era con Dios. Él siempre estuvo presente. Él siempre ha existido. Su manifestación en la carne fue hace 2000 años, pero Él existe desde el inicio. Cuando nosotros vemos y vamos a Génesis, por ejemplo, Génesis 1.1 dice, en el principio era el Verbo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Bereshit bara Elohim, ¿verdad? Y la tierra, verso 2 dice, se encontraba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice. Y en el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. La palabra, Cristo presente. Amén. Entonces,
cuando se nos habla de engendrar de manera continua, es que Dios está hablando de una conexión con la vida. Él ha venido, el plan de Él siempre ha sido uno: rescatar al hombre de su miseria. Y el hombre solamente puede ser rescatado cuando reconoce su condición de miseria. Por eso es que Jesús decía que las prostitutas y los ladrones van primero, porque para ellos es más fácil reconocer su condición de miseria. Pero aquellas personas que se creen o creen que son buenas o justas, porque quizás no roban, no matan, no mienten, y a veces el cumplir algunas leyes nos hace pensar de que somos buenos o que podemos cumplirlas todas. Por eso es que cuando uno hace una pregunta como esta, ¿cuántos de ustedes nunca han pecado? Y algunos piensan que nunca han pecado, pero todos hemos pecado, porque si no fuéramos pecadores no calificamos para el reino de Dios. Solamente los pecadores califican para entrar al reino de los cielos. Pero el hombre necesita reconocer y entender su condición. ¿Qué nos quiere decir cuando vemos estas dos genealogías o estas dos generaciones, en Adán y en Cristo? Esto nos enseña algo muy importante: que conseguiremos la vida eterna y nunca veremos muerte. Y cuando hablo de muerte no me refiero a esta muerte física que todos en algún momento vamos a pasar, sino la muerte en su esencia, en lo que significa estar separado de Dios. Esto nos enseña que si estamos en Cristo, poseemos la vida eterna y nunca veremos la muerte. Y vamos a ver que Jesús hablaba perfectamente con sus discípulos y con el pueblo y con la gente estas cosas. En Marcos 10:17 dice, cuando este hombre le pregunta al Señor: Maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Este muchacho que le pregunta a él le dice: Maestro, ¿qué bien haré? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué le hace esa pregunta al Señor? Porque él piensa que él puede hacer algo para agradar al Señor. Voy a poner un ejemplo sencillo. A mi hijo le gusta jugar básquet. Y él es bueno. O sea, no estoy sacando chispas con esto, ¿no? Pero él le gusta jugar y obviamente juega, está aprendiendo, ¿no? Estuvo aprendiendo a jugar básquet y le encanta jugar básquet. Pero que él juegue bonito, que juegue feo, no lo descalifica de mi amor hacia él. Así él no juegue bonito, aunque juega bonito, yo lo voy a amar igual, porque es mi hijo. ¿Me deja entender? Entonces, el hombre lo que no llega y alcanza a entender es que el hombre piensa que él tiene que hacer algo para agradar a Dios. Cuando uno está en una posición de hijo, no importa si haces, no estoy diciendo que debemos hacer lo malo, pero no importa nuestra posición, no importa lo que hagamos o no hagamos, importa nuestra posición. Nuestra posición es lo que importa. Somos hijos. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando este hombre le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él está pensando que él puede hacer algo porque él quiere agradar a Dios. Y no está mal, pero él quiere alcanzar las cosas de Dios a su manera. Luego, para los que conocemos la historia bíblica, que es una historia real, sabemos que Dios le dijo y lo mandó a la ley, y él le dijo: todo esto lo he hecho desde mi juventud. Este hombre pensó que había cumplido la ley. Y como él no podía ver su propia condición porque se creía bueno, como mucha gente se cree bueno, ¿por qué tendría que ir yo al infierno? Dice: si yo no le he hecho daño a nadie. La gente que se va a ir al infierno no es porque haya hecho bien o mal, es porque posee una genealogía de muerte. La genealogía de Adán es una genealogía de muerte. ¿Me explico? La generación de Adán es una generación que está condenada a muerte por causa del pecado. Esa es la razón por la que vino Cristo. ¿Cristo vino para qué? Para cambiarnos de genealogía.
Y eso es lo que nosotros celebramos en Navidad. No depende de nuestras obras para recibir la vida eterna o para recibir la maldición de Dios. No depende de ello. La vida eterna está determinada por la simiente a la que perteneces. Si estás en Cristo Jesús, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero si no estás en Cristo Jesús, no importa si vas a una iglesia, no importa si rezas todos los días, no importa lo que hagas, mientras tu condición, tu simiente, es decir, la fuente de origen que proporciona tu vida, si estás en Adán, esa persona es una generación de muerte. No importa si se porte bien, no importa si hace muchas obras, no importa si haga muchos milagros. Eso fue lo que le pasó a un hombre llamado Cornelio en la Biblia. ¿Qué pasó con Cornelio? Cornelio era un hombre justo, dice la Biblia. Bueno, dice que hacía obras sociales y sus ofrendas y las cosas buenas que hacía, dice que llegaron a la memoria de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Cualquiera decía, oye, pero este hombre lo conozco toda mi vida, es bueno. ¿Qué hizo el Señor? ¿Saben lo que hizo el Señor? Mandó a un discípulo, es decir, mandó a Pedro para que le predique el Evangelio. ¿Cómo? Pero si este hombre es bueno, merece el cielo. No, no merece el cielo, porque su genealogía es de muerte. Si es simiente de Adán, no importa lo que haga, cómo se porte, no es por lo que haga o lo que no haga, depende la simiente a la que pertenece. Por eso es que Dios mandó a Cornelio, lo mandó a Pedro. ¿Para qué? Para que vaya y le hable este mismo evangelio que yo te estoy compartiendo a ti, ese mismo evangelio que Pedro le compartió a él. Lo mismo hizo con Felipe, el etíope. Lo traspuso con el etíope, lo traspuso de un lugar y lo puso al lado del carruaje y le dijo, anda, ve y compártele. Y cuando él estaba escuchando que este hombre era un religioso, estaba leyendo el libro de Isaías. Y mientras leía el libro de Isaías, él le hace la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Como hay mucha gente que lee sin entendimiento, porque no conoce, porque no sabe quién es su Salvador. El gran problema de nuestro tiempo es el sistema religioso. Es el sistema que muchas veces, en vez de acercarnos a Dios, nos aleja de Él. Porque el enemigo ha corrompido todas las religiones. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es la verdad absoluta de quién es Cristo, por qué Cristo y para qué Cristo en la vida de una persona. ¿Por qué nosotros celebramos la Navidad? Celebramos la Navidad porque es el nacimiento del Salvador que vino a rescatar al mundo. Amén. Cristo ha vencido el poder de la muerte. ¿Por qué? Porque la verdadera vida está en Él. Al igual que la oscuridad no puede existir cuando la luz está, porque la luz ya venció la oscuridad, lo mismo va a ocurrir. La muerte no puede traspasar a una persona que está en Cristo Jesús. Nosotros estamos hablando en un tiempo donde muchas cosas ya acontecieron. Por ejemplo, la primera venida de Cristo. Cristo vino, murió, resucitó. Pero cuando resucitó, no resucitó solo. Todos los que esperaron en Él, todos los que habían esperado en Él, desde Génesis hasta su ascensión, dicen que el pueblo se comenzó a asombrar, porque muchas tumbas muchos habían salido de sus tumbas y comenzaron a ver a todos aquellos hombres de los cuales habla la Biblia en Hebreos capítulo 11. Resucitaron y se fueron con Él. En su segunda venida, los muertos en Cristo
resucitarán primero. Aunque el apóstol Pablo dice lo siguiente, él dice, porque él estaba expectante, él no sabía si el Señor se iba a demorar mucho o iba a llegar. A él solamente le tocó saber lo que tenía que saber en su tiempo. Pero él dice, esto es como un misterio. Los que estemos aún, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, no van a sufrir la muerte. Pero si sufrimos muerte, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero en su segunda venida. Amén. Ahora, si una persona viene a Cristo y nace de nuevo, esta persona va a pasar del libro de las generaciones, de la genealogía. Usted no dice, pastor, ¿por qué están escritas las genealogías ahí en la Biblia de Cristo? La que habla tanto Lucas como la que habla también Marcos, Mateo y Lucas. ¿Por qué están allí? Para que sepas que es una generación de vida. Y algo interesante que tú vas a ver en las genealogías, en la genealogía del Señor Jesús, es que todos los que estaban ahí eran como tú y como yo. ¿Cómo es eso? Eran pecadores. David, un hombre que Dios llamó conforme al corazón de Dios, era un adúltero. Fue un adúltero. Y no solamente fue un adúltero, fue un asesino. Mató a su amigo, a uno de sus compañeros que había estado peleando. Era considerado como uno de los valientes de David. A una persona. ¿Y todo por qué? Por tapar su pecado. Lo peor que el pecado puede hacer no solamente denigra a la gente, sino la destruye. Pero si una persona viene a Cristo y nace de nuevo, va a pasar del libro de las generaciones de Adán al libro de las generaciones de Cristo. Saben ustedes que hay un libro de la vida, ¿verdad? La Biblia nos habla de un libro de la vida. En ese libro, ¿qué nombre está escrito? Todos aquellos que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cada una de estas personas son inscritas en el libro de la vida, las generaciones de nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo que esto sea así, literalmente, pero si estamos en Cristo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y es borrado del libro que la Biblia llama los libros. Esto no estaba en mis notas, pero está saliendo ahora. Apocalipsis 20:11, si mal no recuerdo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante del cual huyeron el cielo y la tierra, dice, y ningún lugar se halló para ellos. Y luego dice, y vi también, 12, hasta el 15 vamos a leer. Y vi a los muertos grandes y pequeños, está hablando de niños, no son pequeños de estatura, porque cuando una persona tiene conciencia de pecado, sabe lo que es el pecado, y si no tiene a Cristo en su vida, no califica para la salvación. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros, digan los libros, otra vez, los libros, está hablando del plural. Los libros fueron abiertos, dice, y otro libro singular fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, todos los que se han ahogado, los barcos hundidos, los aviones que se han estrellado. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, los cementerios y todos los sepulcros, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, ¿qué dice? Léalo, ¿qué dice? ¿Qué dice? La muerte segunda, la segunda muerte. Y verso 15. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, es decir, a la segunda muerte. Si nosotros estamos en Cristo, hemos cambiado de genealogía. No por nuestra gracia, no por nuestras obras, porque nada bueno hay en nosotros. Así, declaro, nada bueno hay en nosotros. Pregúntale a mi esposa.
probablemente yo le tendría que preguntar a los casados aquí a la suya. Nada bueno hay en nosotros. Somos corruptos, corrompibles. Eso no significa que no vivamos una vida dedicada al Señor. Pero cada vez que caminamos, nuestro corazón y nuestra vida personal siempre es confrontada con la palabra para ver lo que verdaderamente hay en nosotros. Gracias, Señor, porque me acabas de mostrar otra cosa más. Como dicen cuando en el adagio popular, otra perlita más. Y así el Señor va sacando la basura. ¿Por qué? Porque el que empezó la buena obra, dice la palabra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, la mayoría de la gente no sabe ni conoce esta realidad espiritual con la que nacen, separados de Dios. No saben que viene con una simiente de muerte heredada en Adán, pero que Cristo vino a establecer una nueva simiente, una nueva generación, una nueva genealogía espiritual. Entonces, punto que tenemos que tener en claro es que no se trata de que hay que hacer esto o que hay que hacer aquello para entrar al reino de los cielos. No se trata de lo que tú puedas hacer o lo que no puedas hacer, simplemente porque no es acerca de ti, es acerca de Él. No se trata simplemente de dejar de pecar. ¿Cuántos de nosotros por nuestras propias fuerzas hemos tratado? No voy a pecar, no voy a hacer. Dura un día, 2 días, 3 días, 4 días. Están sufriendo, como cuando uno está haciendo ejercicio. ¡Ay, cómo duele esto! ¿No? 5.º día, 6.º día y ¡pum! Cae la persona. Y como no quiere sentirse mal, comienza a mostrar una apariencia, una careta de piedad. ¿Por qué ocurre eso? Porque lo hacemos en nuestra fuerza. No podemos hacerlo en nuestra fuerza. Por eso es tan necesario que la palabra habite en nosotros, en nuestro corazón. Romanos 18, cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué es que yo tengo que leer la Escritura? ¿Por qué es que todos los días, y ahora lo estamos haciendo, ¿no? Yo todos los días pongo un devocional enfocado al Evangelio, para que el hombre entienda, hermano, porque es fácil desviarnos a un sistema religioso. El mundo lo que quiere es que nosotros nos perdamos. Entonces, es importante entender de qué simiente somos. La Biblia dice que Él conoce a los suyos y los suyos le conocen. Amén. Los suyos le conocen. Él conoce a los que son suyos, pero los suyos también le conocen. Por eso es que el mandato que Dios nos da, y puse este verso porque me encanta, Jeremías 51:45, salid de medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Esto es una realidad. Esto sí o sí va a ocurrir. La ira de Dios, como lo hemos visto en el juicio final, y la segunda muerte, que es el lago de fuego, que no fue preparado para el hombre, fue preparado para Satanás y sus ángeles, los ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero dentro de esa generación que va a ser destruida está toda la simiente de Adán, porque la simiente de Adán realmente le pertenece a Satanás. Por eso, salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida. Entonces, para ir terminando, si una persona tiene dañados sus riñones, por ejemplo, ¿no? Como hay muchos casos en este tiempo ahora, sus riñones, por más que la persona trate de hacer lo que hagas, si ya el médico ha dado el veredicto, ha hecho esos riñones no va más, usted necesita un trasplante. Porque sus riñones están defectuosos.
Si no hace el trasplante, usted va a morir. Cuando nosotros venimos a este mundo, venimos con ese defecto, condenados a muerte. Y así como la persona, si no hace el trasplante de sus riñones, no puede ser salva, se va a morir si no se hace el trasplante. De la misma manera, si nosotros no cambiamos de genealogía, de la genealogía de Adán a la genealogía de Cristo, nuestra vida va a ser una vida miserable y con consecuencia va a tener la segunda muerte. Pero si la persona tiene sus riñones sanos, no necesita trasplante. Pero una vez más, como es el Evangelio y lo muestra así siempre, es cuestión de tiempo nada más para que cada persona se dé cuenta que la vida es una vida miserable. Y mientras la persona está disfrutando aparentemente lo que el mundo, lo que el pecado, en lo que lo está envolviendo, le está dando, solamente es cuestión de tiempo para que se dé cuenta que necesita un rescate, que necesita un Salvador. Amén. Cristo vino, hermanos, para rescatarnos. Y celebramos hoy día la Navidad. ¿Por qué? Porque celebramos el rescate de Dios a nuestras vidas. Esa es la razón por la que el hombre necesita nacer de nuevo, de una generación corrupta de muerte a una genealogía, a una generación incorruptible de vida. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Vamos a terminar con un verso, 1 Timoteo 1:15. Y con este verso quiero terminar. 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna. Diga conmigo, digna. Este evangelio, hermanos, es tan precioso que es digno de ser recibido. Recíbalo con todo su corazón. Reciba la palabra con su corazón. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice aquí, de los cuales yo soy el primero. Qué espectacular, ¿verdad? ¿Cuántos se identifican con él? ¿Cuántos se identifican con la necesidad de Cristo en sus vidas? ¿Cuántos pueden entender que solo Él puede ayudarnos? Que solo Él es la única respuesta que necesitamos para que nuestra vida verdaderamente sufra un cambio. Que no se trata de todo lo que nosotros podamos hacer, porque en realidad, cuando el que se está ahogando y no sabe nadar y trata de zafarse, en vez de tratar de salvarse, se hunde más. Y eso es por lo general lo que el ser humano hace cuando vive separado de Dios. Póngase de pie, por favor, y le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos a orar. Esta oración sencilla: Padre, tú me conoces, Señor. Gracias, Señor, por permitirme escuchar tu palabra, este evangelio precioso. Gracias, Señor.